así. Central en este mes. Este mes se reconoce como el mes de la mujer, el mes de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. Los temas de la agenda institucional y de la agenda de gobierno giran básicamente en torno a los logros para las mujeres mexicanas y las mujeres del mundo, los derechos, algunas prestaciones que son en muchos casos magnificados pues por sus proveedores. Las voces del gobierno en sus diferentes niveles se vuelven pues hasta cierto punto un club de elogios mutuos, felicitándose y hablando de todo lo que han logrado con su sabiduría institucional sobre las mujeres. Pero en este contexto vemos que el tema de las desapariciones y feminicidios sigue siendo el mismo desde hace 20 años, solo que ahora tenemos algunas novedades criminales que se suman a la depredación de las hijas de Juárez. Y estas novedades, pues, son el hostigamiento y las amenazas que reciben las madres que se atreven a exigir la verdad y la justicia sobre los crímenes de sus hijas, así como estas mismas prácticas de hostigamiento y acoso se han extendido pues a las personas que las defienden. En este caso, quiero hablar del caso de Francisca Galván Segura. Ella es la abogada representante legal del Comité de Madres, es miembro fundadora del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas en Ciudad Juárez. El comité es un grupo de madres sin recursos. Este grupo se formó hace un par de años y estamos hablando no solo de un grupo de mujeres sin recursos económicos, sino también recursos políticos, relaciones con otras organizaciones, con la prensa, con las mismas autoridades. Es decir, es un grupo de mujeres sin poder, un grupo de madres que sufrieron el rapto y en algunas de ellas el asesinato de sus hijas, y lo único a lo que tuvieron, digamos, oportunidad es a juntarse para juntas alzar la voz y buscar la verdad sobre los crímenes de sus hijas. 20 años en la búsqueda, 20 años en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la verdad. Bueno, pues van generaciones, hay muchachas que tendrían ahora ya 27, 30 años y que todavía siguen en calidad de desaparecidas. Pero este grupo de mujeres que se formó hace 2 años, sus hijas tendrán 3, 4, 5 años desaparecidas y otras son muy recientes. Así es que estas madres se juntaron y bueno, pues por su carácter, por su fuerza y por su valor, por sus exigencias, no encontraban espacios para su lucha
digamos, espacios institucionales, porque lo que ellas querían no solamente es la búsqueda de sus hijas, sino también la verdad y la justicia. Y ya sabemos que la justicia en México, bueno, ya sabemos de la simulación, ahora lo estamos viviendo con el Bester Gordillo, pero dista mucho de ser justicia, que un criminal de derechos humanos como ha sido Enrique Peña Nieto, que tiene un expediente abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora se erija como el justiciero de sus compañeros corruptos y ladrones, como fue el Bester tanto tiempo, pues parecería más bien una simulación, porque en el tema de la justicia y de lo correcto moralmente, uno predica con el ejemplo. Y aquí está muy lejos de que Peña Nieto vaya a predicar con el ejemplo. Entonces, estas madres que estamos hablando, el comité de madres, lo que querían también con la búsqueda de sus hijas es la búsqueda de la verdad, saber qué está pasando con esos crímenes de género y que se hiciese justicia. Ninguna de ellas, por supuesto, ha tenido el dinero suficiente para obtener una representación legal acorde a las necesidades jurídicas que les ha impuesto la propia autoridad, el propio gobierno, el propio sistema de justicia, y que además les prolonga la tortura de las investigaciones que las mismas autoridades corrompen. Manipulan datos, la simulación de la búsqueda, los rastreos en el desierto, donde incluso han sembrado los huesos al parecer huesos humanos. Eso no lo podemos saber, tampoco somos expertos forenses, pero al parecer serían huesos humanos sembrados por las mismas autoridades de la Fiscalía para decir que han encontrado restos óseos y que están haciendo su trabajo. Ya estamos en el mes de marzo, en que se van a soltar las autoridades con bombos y platillos a decir todo lo que han hecho las mujeres que han sido atendidas, las madres con hijas desaparecidas que han sido atendidas desde el gobierno del estado de Chihuahua. Pero aquí es donde entra la abogada Francisca Galván Segura como abogada de derechos humanos para representar a este grupo de unas 40 madres que buscan desesperadamente justicia. También estas madres empezaron a generar fuerza juntándose unas con otras y creando actividades para alzar un poco la voz. Sin embargo, yo quiero recalcar aquí cuál es la diferencia entre el Comité de Madres y el resto de las organizaciones de Ciudad Juárez y Chihuahua. Bueno, pues por una parte ya lo dijimos, los recursos. Los recursos es una gran diferencia, pero hay otra más todavía, que se trata de madres que no se han sometido fácilmente a las autoridades. Sí, a ninguna de las autoridades, ni desde Peña Nieto hasta lo que es el presidente municipal de Ciudad Juárez. Digamos que son madres que no han corrompido su dignidad ni su dolor. Y es muy fuerte decirlo, porque una madre con una hija desaparecida que ya le tocó vivir el tema de la tragedia de no ver a su hija o de haberla recibido en restos óseos y todavía tener que someterse a la autoridad para poder tener un poco de recursos y sobrevivir a esto, pues es algo muy cruel, doblemente cruel por parte del Estado mexicano, porque aquí ya no solamente el gobierno, sino también nos incluye a nosotros como sociedad. Así es que en esta línea de dignidad es la que ha sostenido en todo momento la abogada Francisca Galván Segura. Eso, por supuesto, es lo que ha incomodado más a las autoridades del Estado, a las organizaciones que juegan el rol de organización no gubernamental pro desaparecidas con recursos millonarios, es decir, con prestigio, con recursos públicos, incluso con relaciones políticas y con la venia del gobernador, del presidente municipal y por supuesto pues de los empleados de estos. Eso es lo que tenemos. Tenemos un grupo de madres que buscan a sus hijas, que no tienen justicia, pero además que su misma situación de vulnerabilidad económica, de su situación de escasos recursos en todos los sentidos, las hace, parecería que las hiciera más débiles ante las autoridades. Pero ellas tienen esta fuerza que es su dignidad, el no doblegarse, el exigir. Y es por esto que se hicieron
acreedoras de acoso y hostigamiento por parte de las autoridades. El Comité de Madres de Juárez no tiene recursos, pero ellas solas implementan sus acciones para buscar a sus hijas, crean redes de búsqueda, redes sociales, están incluso en nuestras mismas redes, obtienen datos importantes y hasta ahora Francisca Galván Segura, la abogada, era la que revisaba los expedientes con ellas, las representaba ante la Fiscalía General del Estado y después con la Fiscalía de Género. Francisca las orientaba, las asesoraba, las acompañaba en cada una de sus acciones de lucha para exigir la verdad y la justicia sobre estos crímenes. Cada año es así. Cada año se alza la voz, cada año hay una acción, una caminata, una conferencia de prensa y bueno, cada año siguen desapareciéndose, siguen desapareciendo a las jóvenes y las siguen matando, las siguen violando, las siguen matando y las siguen entregando en restos óseos. Y eso no ha cambiado. Y sin embargo tenemos organizaciones, agencias internacionales que dan anualmente un promedio de $100,000 a las organizaciones pro desaparecidas como Justicia para Nuestras Hijas, Red de Mesa y otras 11 organizaciones, 10 organizaciones no gubernamentales presuntamente, y que son las que están revisando expedientes y haciendo este trabajo de apoyo a las madres. Sin embargo, no hay resultados, no hay un solo responsable, no hay tras las rejas y el que hay sería un chivo expiatorio porque al poco tiempo lo sacan. Y bueno, ya tenemos el caso de Maricela Escobedo con tanta confusión, tanta corrupción en la misma investigación. Y lo mismo ha sucedido con las madres del Comité de Juárez. Son mujeres que en cuanto empiezan a exigir la verdad, son amenazadas y hostigadas por las propias autoridades. Hemos estado trabajando con Francisca Galván desde hace un par de años. Ella ha estado denunciando a Los Ángeles Press, documentando cada caso de corrupción. La hemos ayudado con toda esta investigación sobre feminicidios. Y bueno, y esto ha también llevado a que a ella la acosen, la desprestigien como abogada, y ha llegado hasta el hostigamiento de las mismas autoridades hasta familiares de ella. Y se denunciaron, hemos estado denunciando pues con nombres y apellidos como la fiscal Rosa María Sandoval, ella es de la Fiscalía de Género, de la Fiscalía General del Estado. Ella, a causa de ella, de amenazas proferidas por ella, bueno, ya tienen varios asilos, varios refugios políticos. Uno de ellos fue Manuel García, hermano de una madre con hija desaparecida, de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida el 6 de enero del 2009. Y ya hay un refugio político que se hizo en diciembre del 2011. Ese fue el primero. Después ella siguió, la fiscal Rosa María Sandoval siguió acosando, siguió intimidando a las madres. El caso es que las madres han sido fuertemente reprimidas, estuvieron denunciando a los agentes ministeriales, incluso que participaban en esta represión, a municipales con nombres y apellidos, número de placas de los autos no oficiales que han estado movilizando para hacer estas prácticas de represión, de intimidación. Todo esto es parte de una investigación pues que nos ha venido llevando 2 años, y hablar de feminicidios y desaparecidas pues no... puede ser que para la sociedad mexicana ya esté un tema muy trillado, muy cansado, porque han sido 20 años con este tema en Ciudad Juárez. Sin embargo, cada madre está viviendo esta tragedia, y no es solamente una cuestión de decir pobrecita, sino que la misma madre se ha convertido en una guerrera, en una buscadora de la información, y sobre todo ha puesto su vida en riesgo para poder saber algo de su hija. Hemos encontrado pues muchos testimonios de que las jóvenes
son recluidas en bares, en sótanos de bares, que las drogan, otros que a los 3, 4 días las matan de un golpe en la cabeza para después traficar sus órganos y disfrazarlo de tratas, o también prostituirlas ante con políticos, con empresarios. Y bueno, todo esto es parte de la corrupción que se vive en las investigaciones de los feminicidios y por supuesto en la complicidad del gobierno mexicano, del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal en estos 3 niveles, porque esto ya lleva la indolencia de la misma autoridad, el mismo silencio que ha garantizado la impunidad de los criminales, y esto es lo que permite llamarlo crímenes de género, y los crímenes de género son crímenes de lesa humanidad. En ese nivel estamos hablando. Así que hasta que las madres llegaron a tomar la iniciativa de hacer una caminata por la vida, porque decidieron no aceptar más huesos fragmentados, con el reporte apócrifo de ADN de la misma fiscalía diciendo que se trataba de sus hijas. Hasta entonces empezaron las madres a subir el tono y decir: no más vamos a aceptar estos huesos fragmentados, no más vamos a aceptar solo un dictamen que la misma fiscalía o que las mismas autoridades nos están dando, y cuando son ellas las mismas que nos están reprimiendo. Quiero compartir con ustedes este video que dio pie a la caminata. Lo hicimos en el momento con nuestro corresponsal Carlos Rubalcaba Espinosa, de allí en Ciudad Juárez, cuando van empezando las madres a caminar, que ya llevaban varios kilómetros, y Francisca Galván habla a la cámara y empieza a decir: ¿por qué es toda esta situación? ¿Por qué esta exigencia, esta caminata? Vamos a compartirlo, Carlos, si ponemos el video, por favor. Luis, hola. Lo que pasa es que sí, se va a tardar un poco más, Marrito. Se sintió mal Berta, entonces aquí vamos en el carro de Marrito. No crean que ya sientan, no, parece unos 100 kilómetros. Sí se empieza el cansancio. Sí, Guadalupe, y yo creo que desde el año pasado nosotros sabemos de la existencia de todos estos restos óseos y cuerpos en el CEMEFO de Ciudad Juárez, y que en su momento, y también se hizo un evento, pero que, bueno, el gobierno del estado, la fiscalía, lo que hizo fue estar entregando a cuentagotas, que nosotros consideramos pues es atenta, ¿no? Atenta también contra todos los derechos de las madres, las tortura cruelmente. Entonces sí se ha tomado la terminación después de que vemos que 2013 inicia la misma estrategia de entregar un cuerpo que ya tenían ahí, y que sin embargo tarda todavía un año para entregarla. Entonces consideramos, va a seguir la misma estrategia, y nos llevó a las madres a exigir y sobre todo que las madres tienen datos fidedignos, pues de que hay cuerpos ahí, y que ellas dicen, bueno, no se vale que sigan haciendo esto, sino que los entreguen de forma masiva a todos, y si no se tienen, los genetistas, pues que los contraten. El gobierno mexicano tiene la obligación de contratar. Hay otros países para que vengan los genetistas y hagan las cuestiones más ágiles en beneficio de las madres, también para ahorrarles ya todo el dolor que se les ha sometido. El Comité de Madres no ha recibido, a excepción de este día, podríamos decirlo, pero no ha recibido ningún tipo de ayuda. Ellas, las madres se sostienen con sus propios recursos, que son mínimos, y que aún de esos propios recursos tienen que ellas apartar unos cuantos pesos para poder hacer su trabajo que vienen haciendo. Se ha hecho un trabajo con las madres
que pues es excepcional a pesar de los pocos recursos que cuentan, que si ellas pues al menos hubiera una que tuviera los recursos, estoy segura que las madres son muy nobles y entregarían esos recursos para seguir en la búsqueda de sus hijas. Desafortunadamente la mayoría de las madres, me tengo que decir que todas están con una condición de pobreza pues muy fuerte. Y aún así es admirable la labor que hacen. Pero sí, hoy ha habido, es un día especial, hoy ha habido solidaridad hacia estas madres. Yo creo que las organizaciones empiezan a ver, ¿no? A ver el sacrificio de estas madres en la búsqueda de sus hijas con sus propios recursos. Y yo creo que lo que se requiere ahorita es que sí, que internacionalmente mueva a gente muy capacitada, como los expertos que acaban de llegar aquí a Ciudad Juárez, pero que sí deben de sumarse más. La problemática es grave y bueno, ellos estarán abocados a lo que es campo algodonero, que es una etapa de esto del feminicidio, y que también se abocarán un poco a Valle de Juárez, pero que consideramos que sí debe haber más, o sea, se debe de abrir más el abanico de más expertos para que den con la verdad de todo esto que sucede y que ha sido en perjuicio por muchísimos años en las madres y que lo siguen sufriendo, porque a pesar de que ahorita hay expertos y que están trabajando, pues bueno, las madres siguen en la búsqueda y también con pocos avances en las investigaciones por parte de las autoridades. Entonces sí creemos que sí, a nivel internacional sí debe de sumarse para el esclarecimiento de estos feminicidios. Yo digo que lo que se ha enfrentado, el trabajo que las madres han realizado y en la aportación de datos, en la investigación que han hecho la principal cuestión que se ha enfrentado es que la autoridad esos datos los ha borrado, los ha minimizado, los ha obstaculizado. Entonces los datos de las madres no han llevado a la Fiscalía a plantearse, a darle seguimiento, sino que al contrario, o sea, los han dejado a un lado y los principales, los más urgentes que pudieran establecer líneas de investigación, sí, o sea, no les dan la relevancia que es y se van por las cuestiones que desvían lo que sería una línea principal en las investigaciones. Bueno, yo quiero creer que la comunicación tanto con periodistas ha sido vía telefónica, o sea, hay otros periodistas pues que han estado aquí en la marcha, en la caminata y que han grabado, o sea, las cuestiones muy puntuales que las madres piden. O sea, nosotros desde anoche sí llegó personal de la Fiscalía de Víctimas y llegaron a las 11:30 de la noche a querer, a plantearnos que el gobernador podría hacer un espacio en su agenda del día de hoy y que nos trasladarían a un hotel. Nosotros consideramos que era muy noche, que eran las 11:30 de la noche y que pues no era el momento. Entonces lo consensamos y dijimos que seguiríamos con la caminata. Pero en la mañana también en la mañana de hoy llegó el fiscal Jauregui y bueno, él dijo que venía en representación del gobernador y que volvió a hacer la misma postura, o sea que traía camionetas para llevarnos y para buscar que una vez que el gobernador atendiera a unos invitados, abriera un espacio para nosotras. Después, en otro momento, se nos volvió a acercar y nos dice que sería el fiscal general el que vendría por nosotras y que nos llevaría, nos iríamos personalmente con él para luego tener la entrevista con el gobernador. Las madres han sido muy puntuales en decir que se quiere al gobernador aquí en la caminata, que venga y nos encuentre y bueno, establecer un primer contacto con él y luego ya que se vaya desarrollando en cuanto a los puntos que se han venido exigiendo. Pues yo he considerado que las autoridades son 20 años, o sea, no es este año, no es el año pasado, o sea, son 20 años de estar viviendo este fenómeno
y al menos por lo que yo sé, ha habido fiscalías, ha habido presupuestos que han sido destinados al esclarecimiento de todo este fenómeno de desgracia en contra de las madres, y que bueno, esto ha repercutido ensanchando nóminas, también ampliando los sueldos de los funcionarios, abriendo plazas, pero que no se ha visto reflejado en los resultados que tengan que darse. Entonces yo sí creo que se ha despilfarrado muchísimo dinero que si bien es cierto se hubieran contratado desde muchísimo antes los expertos que tengan que llegar a la verdad de todo esto y esclarecer todo esto, pues no se ha hecho. Entonces también pues hay funcionarios que de alguna manera pues ellos dan su versión, y pues como creo que siempre es en una sociedad democrática, pues cada quien va a defender su postura, y bueno, ellos al final de cuentas son políticos, y las madres no son políticas, o sea, no hay ninguna experiencia de este tipo. Entonces son ellos los que yo sí considero, o sea, que sí se han beneficiado. O sea, ahorita precisamente entrevistándome, pues yo oía a la licenciada Sandoval diciendo pues que esto era un lucro, y yo digo, pues nosotros qué lucro podemos obtener de esto. O sea, pues si lo conoce Juárez y lo conoce pues todas las madres, o sea, no hay nada, o sea, no hay ningún beneficio económico para ninguna madre, para nadie. Entonces lo único que buscamos es, bueno, la verdad, o sea, que se esclarezcan estos crímenes, que se termine con esta masacre de las jóvenes en nuestro estado. O sea, lo único que buscamos es la verdad y la justicia. Yo no considero y rechazo tajantemente que la fiscal diga que es un lucro. Pues muchas gracias a ustedes por apoyarnos y por estar con nosotros. Pues nosotros todavía ahorita no tenemos ninguna cuenta, Guadalupe. Sí se nos había pedido por otra periodista, pero bueno, ya yo creo que ahorita que estemos en algún campamento a donde lleguemos, lo veremos otra vez, y vemos que si se pudiera abrir una cuenta. No se ha abierto ninguna cuenta, pero lo que usted considere, yo le tengo que dar, usted sabe. Sí, o sea, sí, con lo que usted considera. Sí, yo lo sé, Guadalupe. Yo creo que esto también ha sido usted la que nos ha impulsado, ¿no? Sobre todo a mí. Me ha dado impulso, me ha dado valor para buscar justicia. Okay. Igualmente, Guadalupe. Sí, yo también le quiero mucho. Bueno, pues en este momento me integro a la caminata. He traído a Berta. Berta es la primera mamá que empieza a sentir los síntomas de este cansancio y de los dolores que se producen una vez que es una caminata larga. Entonces me integro yo a la caminata y esperemos que Berta se mejore y continuemos en esto. Sí, continuaremos más bien en esto. Muchas gracias. Lo que pasa es que sí, se va a tardar un poco más, Marrito, se sintió mal, Berta, entonces... Pues estas mujeres, estas madres de Juárez y su representante legal, Francisca Galván Segura, caminaron 370 kilómetros de Ciudad Juárez a la ciudad de Chihuahua. El gobernador pues nunca las pudo recibir. Las organizaciones tampoco las apoyaron. Hubo algunas organizaciones de las más unidas, de las más sensibles, que las acompañaron unos tramos de la caminata, pero
en general, digamos que las organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas y otras no se solidarizaron con ellas, sino más bien quisieron cooptarlas, dividirlas y burlarse de ellas porque estaban caminando eh, sin, para ellas sin ningún sentido, ¿no? Pero después de esto no fue todo, nada, no fue solamente las burlas y la situación de estarlas cooptando o dividirlas, sino que a Francisca la amenazaron a su teléfono particular con decapitar a su hija. Y lo tengo que decir, hay que decir las cosas como son, porque por decirlas, ahora dicen que soy yo la que está poniendo en riesgo a las madres, que está poniendo en riesgo a las personas que están en Ciudad Juárez o a las personas que me denuncian un caso de derechos humanos, porque estoy denunciando la información, la estoy dando a conocer internacionalmente y que pongo en riesgo a las personas que están allí en México. Lo que estamos haciendo es abrir un canal de denuncias, de información con la verdad y tal como son los hechos, porque con los medios tradicionales todo se tergiversa, se manipula y sobre todo se tiene esa relación tan cercana a las autoridades que son las mismas que están generando toda esta represión. Entonces no tenemos los mexicanos que viven en México, no se tiene esta información, digamos, real, verdadera. Entonces a Francisca la amenazaron a su teléfono particular con decapitar a su hija, que en realidad se trataba de su sobrina la tiene desde pequeñita y ella es su tutora, pero estas personas pensaron que era su hija. Eso fue el 6 de febrero, ella denunció y solicitó medidas cautelares para 6 personas del comité de madres que estaban que estaban padeciendo este acoso y este hostigamiento por parte de las autoridades, de la policía municipal y de policías estatales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía está analizando el caso y en lo que va analizando el caso desde el 6 de febrero hasta la fecha, a través de la denuncia en Los Ángeles Press se han obtenido ya 3 refugios políticos. El primero que habíamos hablado de Manuel García en 2011 y en estas últimas 3 semanas se obtuvieron 2 refugios políticos, uno de Carla Castañeda con sus 4 hijos y otro refugio político de la señora Marisela Varela, madre de la niña de 10 años que amenazaron. Y estamos viviendo esta situación, o sea, que han tenido que, se trata de una migración forzada, lo que están viviendo las madres del comité, y ante las organizaciones que están ahora preparando con bombos y platillos, las instituciones que están preparando el Día Internacional de la Mujer, están, por otra parte, tratando de acallar todas estas voces que se levantan con el Comité de Madres. Están intentando acallar a Francisca Galván Segura, que está siendo un pilar para el Comité de Madres, que sin recursos, pero con mucha dignidad y valor, han podido hacer visible los casos de sus hijas y además hacer visibles sus propios casos que se están convirtiendo ellas también en víctimas por exigir la verdad a las autoridades. El 6 de febrero dan esta primera llamada, esta primera amenaza a Francisca, no directamente a ella, sino diciendo que van a agredir a su hija. Y el 19 de febrero vuelve a recibir otra amenaza telefónica por la misma persona diciendo que ya tenía ubicada a la niña. En ese momento fue en que se decidió que saliera de Ciudad Juárez, como se decidió con con la otra familia, como se decidió que pudiera irse a un puente fronterizo y solicitar el refugio político para ponerse a salvo. Eso se logró con el apoyo voluntario de los usuarios de redes sociales, de diferentes grupos, y Francisca llegó hasta el puente fronterizo de Tijuana para pedir protección a su vida junto con su sobrina, la madre de su sobrina y otra niñita, otra hija. La madre Marisela Varela y sus 2 hijas obtuvieron el refugio político a los 2 días. El tercero
ya en 2 años, el segundo en 3 semanas. Y Francisca fue retenida en migración en el centro de detención de Otay, donde se espera que hasta ahora se le fije una audiencia para la revisión de su caso, bajo el precepto de miedo creíble para poder obtener el refugio político. Lo que estamos viviendo, pues, para esto los medios tradicionales, La Jornada, Revista Proceso, Univisión, hacen eco del caso de Carla Castañeda y lo quieren convertir, bueno, de hecho fue un plagio directo a Los Ángeles Press, ni siquiera dieron la fuente donde estaban obteniendo la información y bueno, también en eso nosotros estamos allí emprendiendo también nuestra lucha, porque también nuestro trabajo es muy valioso, muy arriesgado, como para que los medios tradicionales oficiales y también los no menos oficiales, como la revista Proceso, no lo valore. Entonces, lo que hacen es hacer eco del caso de Carla Castañeda, pero todavía sigue este acoso, todo este hostigamiento por parte de las autoridades a otros miembros del Comité de Madres. La situación ha sido muy difícil para ellas, sobre todo en el caso de Francisca Galván, estamos hablando de una activista de derechos humanos, estamos hablando de una defensora de las madres con hijas desaparecidas y feminicidios, y ahora mismo está detenida o retenida en un centro de detención migratoria, como si hubiese cometido algún delito migratorio y sin embargo está atendida lo que es en este centro, pero está atendida, simplemente está privada de su libertad. Entonces, el sábado, este sábado pasado, se reunieron 5 organizaciones, entre ellas coordinadas por la activista Berta Gutiérrez, que ustedes la pueden ver ahí también en su perfil de Facebook. Berta Gutiérrez está en San Diego, es de abajo y a la izquierda. También se juntó Hugo Castro de Ángeles Sin Fronteras, miembros de la Coalición Humanitaria Internacional Pro Migrante y otras 2 organizaciones como Colectivo Zapatista y otra más, para poder alzar la voz y pedir la liberación humanitaria de Francisca Galván Segura. También se acordó con estas organizaciones, estos activistas, que iban a hacer una petición de firmas electrónicas para enviarlas directamente a John Morton, que es el director del ICE, de lo que es el sector de San Diego de inmigración, porque los activistas de derechos humanos o las personas que se están viendo, los migrantes, se están viendo en la necesidad de huir del país para poder salvar su vida, pero son tratados acá también como si fueran, digamos, delincuentes. Además, cada persona le cuesta al Estado estadounidense un promedio de $300. Entonces, tenerlos en estos centros de detención le cuesta al Estado estadounidense, es decir, se paga con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. Y las cárceles o los centros de detención son privados, no son públicos. Entonces ellos hacen de allí también sus recursos, hacen su dinero. Puede estar Francisca Galván y puede estar pues hasta varias semanas, un mes, pero hay también hay migrantes que llegan a estar hasta por años, 1 o 2 años, y todo ese tiempo el Estado estadounidense está pagando por esas personas, por esos migrantes, cuando son víctimas de la violencia en su país, ¿sí? Entonces, pueden ser de otros países, no solamente de México, pero estamos hablando ahora de Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosas, con mayor violencia en el mundo. Y estamos hablando de madres que ya fueron violentadas al ser agredidas a sus hijas, al ser raptadas sus hijas, violadas y algunas de ellas asesinadas. Y todavía sale el gobernador del estado a defender, aparte de las organizaciones que han estado involucradas directamente en las amenazas a las madres, porque el que una organización no gubernamental simule la ayuda a una madre de Juárez, eso le va a representar a la organización
un presupuesto asegurado por parte de agencias internacionales como Global Fund for Women, que está financiando 12 organizaciones de supuestamente derechos humanos ahí en el estado de Chihuahua. Una de estas organizaciones es Justicia para Nuestras Hijas, que dirige la señora Norma Ledesma y que fue la que directamente, intimidó a Manuel García, hermano de la madre de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida en enero de 2009. Ella es Berta García. También Norma Ledesma amenazó recién a Carla Castañeda, que fue lo que ha generado estos 2 refugios políticos junto con las amenazas de la fiscal Rosa María Sandoval. Entonces estamos hablando de que ya hay evidencias creadas, puesto que para las autoridades migratorias de Estados Unidos, que son tan severas, tan estrictas, para ellos ya hay un miedo creíble por la vida de estas personas que fueron amenazadas por Justicia para Nuestras Hijas y por la fiscal Rosa María Sandoval, por otro comandante e intimidadas en el caso de Francisca Galván por el propio presidente municipal, Héctor Murguía, quien todavía, este señor, el presidente municipal, cuando tuvieron una reunión, le dice que a quien le debe de tener miedo es a los malos, cuando los mismos otro funcionario le dice de quien se tiene que cuidar son los policías municipales. Esta es la situación que se vive en Ciudad Juárez. Francisca Galván Segura necesita nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Si usted quiere participar, puede hacerlo con una firma electrónica, puede hacerlo compartiendo la información, puede hacerlo hablando de su caso. Sobre todo lo que se tiene que hacer visible es que ni las organizaciones que reciben recursos para ayudar a las mujeres, a las madres de Ciudad Juárez, ni el gobierno del estado, ni el gobierno federal, ni ninguna otra instancia gubernamental están realmente apoyando a las madres. Eso es lo que tenemos. Quiero pasar para concluir, a una entrevista sobre el caso de la migración forzada en México. Él es Hugo Castro. Hugo Castro es de Ángeles Sin Fronteras, es un activista de los derechos humanos promigrantes y se mueve entre las 2 fronteras. Él ha estado también coordinando parte de las actividades para poner en funcionamiento el Hotel del Migrante en la ciudad de Mexicali, y él está entre Imperial Valley y la ciudad de Mexicali, coordinador internacional de Ángeles Sin Fronteras, y nos habla de esta migración forzada que está viviendo sobre todo Ciudad Juárez, Tamaulipas, Coahuila, y toda esta parte fronteriza que a través de la represión y la presencia, ya no es del narcotráfico nada más, sino también los ciudadanos mexicanos están viviendo la represión del mismo gobierno, de las mismas autoridades. Vamos a la entrevista, el último video para despedirnos. Presos políticos, libertad. 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 ¿Cuáles son las condiciones de un centro de detención de migración para una activista de derechos humanos como es la abogada Francisca Galván Segura, dedicada a defender y a buscar la verdad y la justicia por las madres con víctimas de feminicidios y madres con hijas desaparecidas? ¿Es como si ella hubiese cometido un delito migratorio? De hecho, un centro de detención, las condiciones son muy similares a las prisiones. Están confinados unas celdas de 2 personas. La mayoría de los centros de detención son privados, tienen ellos un presupuesto para asignarlos de asistencia médica, y en caso de ciertas enfermedades pues no son bien atendidos. Y pues es triste la situación que está pasando, porque una persona que está entregando, que está yendo más allá, promoviendo un cambio,
que sea tratada así, ¿no? como una criminal, ¿no? Porque las condiciones son precisamente igual a una prisión, cuando deberían de otorgarles agilizar el proceso, ¿no? de asilo. Es algo que tenemos que alzar la voz, porque en el caso de violencia extrema, en tiempo de problemas allá en Centroamérica, les otorgaban los permisos temporales a muchos centroamericanos y se agilizaba el proceso. Lo vemos en el caso también de los cubanos, al entrar con la ley pies secos por México, cómo logran ellos obtener ese mismo día su ingreso sin problemas migratorios, sin ser detenidos. Y el caso de México, que se está viendo una violencia muy similar a lo de una guerra civil. Estamos hablando de más de 70,000 asesinados en el último sexenio, más de 28,000, 30,000 desaparecidos, cientos de miles de desplazados. Estamos viendo una migración forzada. No es que ellos deseen irse a buscar una mejor vida en Estados Unidos. Son personas que están huyendo de la muerte, son personas que están atacando, como en el caso de la abogada Francisca Galván. Están siendo atacados por representantes de la ley, del gobierno, y urge un trato especial, que se le dé un trato humano, y se les está negando. Están pasando por las mismas circunstancias de un criminal. Francisca Galván Segura tiene ya desde el 22 de febrero retenida en el puente fronterizo y ahora en el centro de detención de acá de Otay, San Diego. Pero ¿hay posibilidades de que ella pudiera salir antes, o tiene que pasar un proceso? ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Qué es lo que sigue de esta parte? Ahí desconozco el tiempo, pero en el caso de asilo, pero en el caso de personas que estén en el centro de detención, como puede llevarse su caso un mes, puede ser que estén 6 meses, puede ser que sea un año en audiencias, hasta que les otorguen una resolución positiva. Y muchos de los casos les niegan la libertad bajo fianza. ¿Es un vacío legal lo de los permisos temporales, lo que mencionabas respecto a la guerra, por ejemplo, la guerra civil en Centroamérica? Yo creo que necesitamos alzar la voz de que se tiene que hacer algo especial en la reforma migratoria, en las leyes migratorias de Estados Unidos, para que sean más justas en este trato. Eso vemos como un vacío legal, vemos como una carencia de apoyo a personas que no cuentan con los medios económicos, se entregan totalmente para cambiar este mundo, para hacer un mundo más justo, y al no tener los medios económicos, no tener la posibilidad de pagar un abogado de migración aquí en Estados Unidos, se ven en la necesidad de ser deportados y acentuar más la represión contra ellos. Son personas que urge un trato especial, urge que sean apoyados. En especial porque mucha de esa violencia que se está viendo en México es consecuencia de las políticas de Estados Unidos, la presión, como el Plan Mérida, la guerra contra las drogas mal lograda. Todo eso, en vez de Estados Unidos estar inyectando a la economía en México, en vez de ese dinero, en vez de ir a parar en más violencia, en una guerra fallida, debería ser invertido en apoyar la educación y las fuentes de trabajo, pero no. Consecuencia, esto es lo que se está viviendo en México también con el tráfico de armas, es consecuencia de Estados Unidos, y no se está pidiendo, en este caso misericordia, se está pidiendo justicia, ¿no? Que de veras paguen algo de lo que, reparen algo del daño que están causando. Pues estamos terminando nuestro programa con este video sobre todo para comprender
esta migración forzada y las consecuencias que se lleva, porque hay muchas personas en México también, por ahí un militar se burlaba y también nos decía que estas personas que estaban huyendo en realidad lo hacían para pedir trabajo en Estados Unidos porque buscando una mejor vida que en México, cuando estamos hablando de ni siquiera los que están trabajando, los que salieron del país para venir a trabajar acá, ni siquiera es por su propia voluntad, sino porque fueron obligados a buscar esta mejor vida porque en nuestro propio país no se daba. Pero ahora, junto con esta migración laboral también se está dando ya a niveles escalofriantes lo que es la migración forzada por violencia, y lo más grave es que los tengamos que vivir en nuestras madres, en las madres que ya vivieron la tragedia de perder una hija, ya que les han arrebatado una hija, de que están peleando por tener algo que saber, por hacer un poco de justicia en memoria de sus hijas, y todavía tienen que enfrentarse, digamos, a los gorilas del Estado, desde lo que viene siendo el policía municipal hasta el gobernador del Estado. Tienen que enfrentarse, cuestionarlo, mirarlo de frente y sostener la mirada para decirle dónde está mi hija y qué se ha hecho con toda la investigación que ustedes han manipulado o ustedes han corrompido. Esto es lo que ha valido que nada más por eso, por esta dignidad de las madres y ese valor, intenten ser acalladas. En otros niveles de información que manejamos y que que solamente quiero darlos de manera general, tenemos una madre que fue atropellada. Tenemos otra persona, un joven de Yo Soy 132 Juárez, que él es Marcos Espinosa Rendón, que él fue golpeado por agentes ministeriales, uno en febrero de 2012 y otro a principios de febrero de 2013. Dentro de la fiscalía fue golpeado el muchacho y es quien está con las madres ayudándonos en la cuestión técnica, tecnológica para los enlaces de la red. O sea, no solamente son agredidas las madres, no solamente son amedrentadas, sino también quienes intentan ayudarles, quienes intentan defenderlas. Ahora es el turno de este acoso, de este hostigamiento contra Francisca Galván Segura, y está esperando que se le fije audiencia para poder ser liberada, y nosotros estamos haciendo una serie de campañas y entrevistas para que se vea este caso, para hacerlo visible para todos, aun cuando ya el caso de Ciudad Juárez ya se ve como normal para México, para el Distrito Federal y para todos los demás estados, donde ya les parece que es normal que a las madres las agredan, que a las madres las intenten callar, y es normal que se desaparezcan o que rapten y violen a las jovencitas de Juárez. Esta es la realidad que tenemos en Ciudad Juárez, esta es la realidad de México que se está extendiendo a otros estados como Tamaulipas, como Coahuila, y es lo que necesitamos también, abrir los ojos, despertar la conciencia y decir ya basta. Así es que, pues sí, los invitamos a que cada lunes nos puedan acompañar aquí en este programa, en este fragmento, que lo hacemos desde Los Ángeles Press. Las noticias que no se ven en tu país nos pueden seguir también en losangelespress.org, y cada lunes después de Rubén Luengas estaremos aquí con ustedes. Yo soy Guadalupe Lizárraga y les doy las gracias por acompañarnos en esta noche, en este inicio que ha sido muy importante con este caso de Red Generación, que le he dado la primicia con algunos puntos, sobre todo lo de los refugios políticos. Así es que estamos abriendo nuevas brechas informativas, alternativas para decir la verdad. Muchas gracias, buenas noches, un placer.